Compañeros, docentes Buenas de la tardes. red, ¿cómo han estado? Bueno, gracias por el Buenas saludo. tardes. Muy bien, Bien, gracias a gracias a Dios. Dios. ¿Y Ok, usted? nos alegra mucho que estén muy bien. Entonces, antes de iniciar nuestra web, vamos a recordar un hecho triste que enluta nuestra universidad y es el asesinato de una de nuestras estudiantes de la UNAD del programa de psicología, quien fue agredida directamente por su pareja y pues ha consternado mucho la vida de sus familias y especialmente también el aprecio de toda la zona Caribe donde pertenecía nuestra estudiante. Como ustedes han sabido, los feminicidios han estado creciendo mucho. Entonces, digamos que desde la escuela y desde toda la misa que hubo hoy, se generó también una reflexión para que nosotros estemos muy atentos a mirar cómo, digamos, generamos esa ciudadanía, esos valores que tanto requerimos para que podamos coadyuvarnos a vivir en colectivo de una manera armónica, en paz. Entonces vamos a dedicar un minuto de silencio por nuestra estudiante Disculpen, Karena. compañeros y tutores, creo que la tutora está hablando con el micrófono apagado. No, profe, se está escuchando seguramente la señal del estudiante. Sí. Sí, sí me Estamos escuchan, escuchando, ¿cierto? profe. Ok. Sí, estamos escuchando, profe, Se tranquila. escucha perfecto. Señora, ahora sí se le escucha. Ok, entonces, por favor, Diego, ¿nos puedes ayudar ahí con el minuto de silencio? Me levantas la mano cuando pase el minuto de silencio. En ese minuto de silencio, por favor, elevemos una oración, especialmente por la familia, que es la que está sufriendo, ¿cierto?, esta situación, y como esa homenaje que nosotros desde el curso de Ética y Ciudadanía estamos hoy haciéndole a Karena, nuestra estudiante de psicología. Gracias, profe. Bien, gracias queridos estudiantes, queridas estudiantes y profes por participar hoy con nosotros de este homenaje a nuestra estudiante, pero en especial a la oración por su familia. Ustedes saben que perder a un ser amado de una forma tan brutal eh, es bastante difícil. Y pues esperamos que con todas las reflexiones que podamos hacer desde nuestro curso, con todos estos ejercicios, que buscamos nosotros trabajar con las comunidades a partir de esas problemáticas sociales. Pensemos también en esta violencia intrafamiliar, ¿cierto? En este pensamiento que se realizó hoy en la misa de cómo es posible que ni siquiera en nuestros hogares podamos tener tranquilidad y se vuelva un escenario de violencia y de muerte. Entonces también nos hicieron el llamado que cuando alguien pida auxilio porque ya gritó demasiado, solicitó auxilio y ninguno de los vecinos ni ayudó ni siquiera llamó a la policía. Entonces nos están haciendo ese llamado y se generó esta alerta a nivel nacional. Es decir, un alto a estas situaciones de violencia que se presentan en los hogares, no solo contra las mujeres, también contra los niños, incluso también contra los jóvenes, contra los hombres, porque ahora la violencia está, digamos, hacia todos los seres humanos. E incluso, como veíamos ayer, también para toda la naturaleza y los animales que nos rodean. Entonces, muchas gracias por este minuto de silencio. ¿Cuál es esa mirada? El cuidado de la mirada, como hemos trabajado en el curso con el texto,
el cuidado de sí, el cuidado del otro, cómo hablamos, cómo miramos, cómo nos expresamos. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestra web. Tenemos hoy el ejercicio, la hemos llamado, digamos, te devuelves a la primera, mi profe, porfa. La hemos llamado una mirada desde la problemática, una mirada a la problemática social desde la dignidad humana y el cuidado del otro. Esos son los temas principales que nosotros estamos trabajando y precisamente cómo pasan estas circunstancias de feminicidio, de violencia intrafamiliar, porque no cuidamos del otro. Y casi siempre, como lo dice Foucault, yo cuido del otro cuando me cuido a mí mismo, cuando tengo para dar, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros estemos hoy, digamos, conectados con todo el ejercicio que vamos a seguir realizando en el curso de Ética y Ciudadanía, en todo lo que nos proponemos con las actividades, con esa posible solución que vamos a presentar a la problemática en la fase siguiente. Entonces, mi profe, ya podemos saltar a la tercera, que es para contarles los profes que nos van a estar acompañando. Tendremos el profe Carlos Alberto Pisano, el profe Carlos Mario Muñoz, el profe Diego, que siempre está aquí colaborándonos, el profe Germán Alberto, que también nos apoya con todo el tema del Padlet, el profe John Jairo Alvarado, la profe Sandra Milena Pulido. De pronto, si se me escapó alguno, me cuentan y ahorita que estemos en este ejercicio de trabajo. Vamos a estarles comentando. Y como directora general del curso, pues estaría mi persona, Rodecer. Bueno, tenemos también los codirectores que ustedes ya les hemos mencionado. Por cada aula tenemos un codirector. En el caso del aula A, tenemos a la profe Jacqueline Pérez. En el caso del aula B, al profe John Jairo Alvarado. En el aula C tenemos como codirectora a la profesora Karen Yesenia Lambis. Y en el aula D tenemos como codirector al docente Germán Alberto Sáenz. O sea, ellos son los codirectores del aula que están allí pendientes, además de sus docentes asignados para, si por alguna situación el profesor que ustedes tienen no les ha contestado o ustedes necesitan algo urgente, le pueden escribir a sus codirectores solicitando ese apoyo. Muy bien, la siguiente, mi profe. Rápidamente, para que nos rinda el espacio, vamos a recordar que ya tenemos calificado nociones básicas, que fue el cuestionario, valía 25 puntos y lo aprobábamos con 15. Luego, estamos en este momento terminando de calificar perspectivas sociales, que es la fase 2, que tiene un valor o un puntaje de 100 y lo vamos a aprobar con 60 puntos, sería lo mínimo. Recuerden que estamos calificando hasta el día de mañana. Por eso van a tener un poquito de paciencia si aún no han visto las notas allí todos, porque a medida que vamos calificando, pues se va a ir reflejando la nota. En la fase 3, que es la que empezamos el 2 de octubre, estaremos trabajando el tema de reflexión ético-ciudadana y es lo que vamos a estar explicando, como lo decía el profe Diego ahora al inicio, mientras nos saludábamos y nos reconocíamos. Estamos allí con unas actividades que van a tener un puntaje final de 120 puntos y la vamos a aprobar con 72 puntos. Es importante que tengan presente que que vamos a explicar ahora, una de las actividades que está dentro del foro tiene un puntaje de 60, o sea que vamos a colocar mucha atención, vamos a motivarnos a hacer ese ejercicio de la mejor manera para que allí ya obtengamos la mitad de la calificación con esa actividad. Recordemos que aprobamos con 300 puntos, que sería la nota mínima, ya de 200 a 294 estaríamos haciendo habilitación del curso. Esperamos que no sea esa la situación de ustedes. Y aprovecho acá para recordarles que este periodo, para los que de pronto por alguna razón tuvieron que volver a matricular el curso, no vamos a tener nivelatón, que era un ejercicio que estábamos haciendo hacia el final del periodo académico, donde por diversas circunstancias, digamos, le apostábamos a recibir todos los trabajos. Ahora, con un trabajo que se hizo a nivel nacional,
se llegó a digamos, a la directriz que no vamos a tener nivelatón, sino que todos los estudiantes vamos a trabajar fuerte con el docente en cada una de las actividades a presentar, pero nosotros en ese ejercicio de retención y de colaborar a los que de pronto han estado enfermos, a los que tuvieron alguna dificultad de conectividad o que se les presentó alguna circunstancia, se les hizo una ampliación de fecha inmediatamente al otro día de haber terminado la fase, en este caso la fase 2. Entonces, por favor, mis queridos y queridas estudiantes, vamos a ser muy juiciosos en ese aspecto. Si están teniendo alguna dificultad, comunicarla prontamente con su tutor o tutora o con alguno de los codirectores del aula para que entremos a mirar una estrategia donde podamos colaborar para que ustedes alcancen no solamente el objetivo que tenemos programado en cada una de las unidades, el aprendizaje que es tan importante, pero también la nota que nos ayuda tanto a ustedes como a nosotros, porque sabemos que están en ese ejercicio de aprendizaje, de crecer no solo en el conocimiento, sino en este curso. Lo que lo que nos parece más relevante es que crezcamos como seres humanos, que le aportemos a nuestra familia, a nuestros compañeros de labores donde trabajemos, a la sociedad que nos circunda con todos esos valores, con todo ese respeto y esa corresponsabilidad que nosotros debemos tener. Les recordamos a los estudiantes que vamos a tener al final de la explicación de la guía, al momento de escucharles sus preguntas y darles sus respectivas respuestas. Sin embargo, ustedes también pueden utilizar el chat si tienen alguna inquietud que no sea referente a la guía, porque nuestros docentes que nos acompañan el día de hoy y los codirectores pueden estar allí dándoles la respuesta a través del mismo chat. La siguiente, mi profe. Muy bien, dentro de esta unidad, perdón, dentro de esta guía, sí, de unidad 2 que hemos iniciado, tenemos dos textos importantes que son el cuidado de sí y el cuidado de los otros, una mirada desde Foucault para la construcción, ¿cierto?, de una bioética del cuidado. Entonces es importante que nosotros tengamos presente que el primer ejercicio que siempre debemos hacer cuando tenemos el inicio de una actividad, de ¿cómo es que se dice? De un ejercicio académico en la guía, entonces requerimos de hacer la consulta de los contenidos bibliográficos que nosotros tenemos. Es importante que tomemos nota de las ideas centrales. A veces solamente leemos, bueno, si ustedes tienen la posibilidad de subrayar los que lo hacen desde la virtualidad, o sea, bajan el PDF y lo pueden hacer, o los que les gusta imprimir los textos, o simplemente lo leen y tienen un cuaderno para tomar apuntes digamos que esos son estilos de aprendizaje que cada uno de nosotros desarrolla y de alguna manera nos sirve para optimizar ese proceso de aprender y de poder ir dando respuesta a las diferentes actividades. Y también vamos a estar trabajando el texto La ética social y la dignificación de la vida humana, un alcance epistémico en la sociedad. Entonces recordemos que es importante esas dos miradas que nosotros tenemos hacia el ejercicio de la problemática social, o sea, los textos que ustedes tienen allí en las unidades y en especial ahora que empezamos a profundizar la problemática, es que nosotros podamos, esa problemática que yo presenté en la fase 2, sabemos que la vamos a estar trabajando ahorita en la fase 3 y la vamos a trabajar en la fase 4 también y en la fase 5. Entonces, vamos a medida que vayamos avanzando, profundizando tanto en la problemática como en la mirada teórica que nos va a ayudar no solo al análisis de la problemática, sino luego a presentar una alternativa de solución. Dentro de esta impronta de que nosotros estamos aquí consultando, vamos a tener hoy al profesor Carlos Pisano, quien nos va a estar compartiendo a manera de conversatorio, charlado, como nos gusta, estos aspectos básicos de la dignidad humana, de los valores. Bueno, muy bien, ¿no? Entonces, como para iniciar,
nosotros hemos construido dos preguntas que son fundamentales para poder entender lo que es la parte de la construcción de la dignidad humana. ¿Cómo podrías construir un lugar de paz y convivencia teniendo en cuenta los tres aspectos de la conciencia moral en el tiempo? ¿Listo? Y la segunda, ¿crees que es adecuado el término cultivar los valores en vez de inculcar los valores? Porque esas dos preguntas son fundamentales porque nosotros vamos a tratar de entender lo que es el texto de la ética social y la dignificación de la vida humana, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría iniciar con esta primera pregunta. ¿Cómo ustedes pueden construir un lugar de paz y convivencia teniendo en cuenta los tres aspectos de la conciencia moral en el tiempo? ¿Listo? Esa primera pregunta la vamos a ir resolviendo, pero también ustedes nos van a ir aportando. ¿Cómo nos van a ir aportando? Me gustaría que lo fuéramos haciendo a través del chat, ¿listo? Para que ustedes también puedan contribuir en este conversatorio que estamos desarrollando, ¿listo? Bueno, muy bien. La conciencia moral en el tiempo. La conciencia moral en el tiempo, pues ya nos vamos a referir a este aspecto que viene siendo el presente, el futuro y el pasado. Creo que ya nosotros hemos visto las definiciones correspondientes a lo que es la ética y lo que es la moral, ¿no? La ética y la moral pues ha tenido, digamos, hasta una dificultad en sus definiciones porque desde el tiempo histórico siempre ha habido como esa discusión y esa confusión, ¿no? Y la misma historia ha hecho que se cometan pues esas eh, digamos, esos errores en tanto llamar moral o llamar ética a una misma situación. ¿Por qué se comete eso desde la historia? Porque el concepto de moral no estaba o no es tan antiguo como el concepto de ética. Ética se lo está manejando desde los griegos en la época clásica cuando se plantea el concepto de ética desde Aristóteles, desde Sócrates, que ni siquiera pudo haber escrito o no escribió ningún libro, pero que de alguna forma su filosofía se hizo a través del diálogo, ya se habla de lo que es el concepto de ética. Y el concepto de ética está relacionado con el habitar, con el estar ahí. Está relacionado el concepto de ética con la morada, dice, ¿no? El pertenecer a un lugar. Y por lo tanto, en los tiempos históricos, en la época del Imperio Romano, cuando deciden conquistar a los griegos, también deciden implementar su propio término. A pesar de que asumen culturalmente todo ese bagaje de conocimientos y saberes, deciden apropiar un término, ¿no? El término que defina exactamente lo que es el comportamiento del hombre. En este caso, pues se acuña el término moral, haciendo referencia a la morada, ¿sí? Por eso viene el concepto de morada, ¿no? El moral, del habitar, que viene siendo casi el mismo ethos manejado desde desde esa época clásica. Entonces, miren cómo la misma historia nos permite, ¿no? A veces confundir esos dos aspectos. Sin embargo, cuando ya hemos visto y leído a De la Cortina, pues ya nos hace un referente también, ¿no? De lo que implica lo que es la ética y lo que implica lo que es la moral, ¿no? Y miren cómo estos conceptos no se los puede llegar a totalizar en un solo punto, ¿no? Porque si nosotros hablamos de moral, ¿no? La moral corresponde a cómo se van transformando las ideas, se van transformando las conductas y se van transformando las formas de vida, ¿no? Porque la moral tiene que ver con los periodos de tiempo y también con los lugares, ¿sí? Y por eso nosotros no podemos mirar, por ejemplo, o manifestar que en ciertas conductas son inmorales, hasta la misma palabra inmoral, ¿no? Ya nos está remitiendo pues a un campo en donde se dice que no tiene moral, ¿no? Y sin embargo, todo ser humano, todo sujeto es moral, ¿sí? Porque tiene unas conductas y se manifiesta según su contexto.
y cómo cambian esas formas de pensar, ¿sí? Porque la moral tiene que ver con la cuestión de saber llevar lo que es lo bueno y lo malo, el bien y el mal, dice, ¿no? Y entonces esos conceptos, miren cómo se van manejando desde la historia y desde lo actual. Miren, por ejemplo, hay una forma para poderlo entender y me gusta trabajar esta parte porque lo voy a trabajar desde un filósofo que es Aristóteles, ¿no? Aristóteles es uno de los grandes filósofos de la historia, ¿sí? De Grecia y que siempre se lo marca como uno de los íconos, ¿no? Y si es bien trabajado, ¿no? En toda la historia universal. Sin embargo, cuando él escribe un libro que es La Política, en la política de Aristóteles, cuando comienza a hablar del Estado, ¿sí? Comienza a hacer una analogía y la analogía lo hace con respecto a la familia, ¿sí? Entonces dice, el que debe gobernar, dice, es el que debe tener el poder a sí mismo como aquel que tiene poder dentro de su familia, dice, ¿no? Y por lo tanto, quien tiene el poder dentro de su familia es el padre, ¿sí? Es una visión patriarcal. Y por lo tanto, él es el que puede gobernar una ciudad, una polis, dice Aristóteles. Ahora miren este concepto bien, bien fundamental. Dice, ¿y dónde queda la mujer? Dice, ¿no? Aristóteles dice, la mujer, ¿sí? Es simplemente encargada de todos los oficios dentro del hogar, quien es la responsable de atender su hogar, ¿sí? Es más, la mujer no puede ser categorizada como ciudadana. Más bien, la mujer, y eso lo dice Aristóteles, es comparada con los bárbaros, dice. En la política de Aristóteles lo manifiesta. Y si es comparada con los bárbaros, a la mujer hay que dominarla. ¿Sí? Esos son conceptos aristotélicos y que en cierto modo, ¿sí? Miremos cómo actúa la historia frente a ese hecho. Porque estamos hablando, hagamos un aproximado, estamos hablando de unos 300 años más o menos antes de Cristo, y desde ese tiempo, ¿sí? Miren que ha transcurrido mucho tiempo para que entonces se tenga que reivindicar los derechos de la mujer. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que en esos tiempos y en todo el tiempo de la historia se ha admitido esos conceptos de que el hombre, el patriarcado, está por encima, ¿sí? Y es el que domina a la mujer. ¿Eso qué significa? Que las visiones de moral se cambian, transforman, porque ahora nosotros no podemos llegar a pensar en esas afirmaciones, ¿sí? No podemos llegar a decir, así debe construirse la sociedad. No, ahora se habla, ¿no?, de una equidad. ¿Sí? Y esa equidad es fuerte porque se tiene que transformar todos los imaginarios y todas las formas de pensar desde cómo se habían construido la historia. Entonces, miren cómo la moral, ¿sí?, va cambiando, ¿sí? Se va transformando. La moral no es una moral estática, es dinámica la moral. Entonces, por eso se habla de estos tiempos, del presente, el pasado y el futuro. Más aún cuando yo voy a actuar frente a la sociedad, ¿sí? Y por eso nosotros hablamos desde cómo yo voy a actuar desde mi presente, ¿sí? Desde el pasado que ya está construido y desde el futuro que se va a construir. Por ejemplo, miremos el presente, ¿no? Dice, la conciencia moral actúa como testigo del presente. Nos damos cuenta de nuestros actos en el momento de realizarlos. ¿Sí? Ese es el fundamento que nosotros debemos tener como conciencia moral, el hecho de que nosotros nos demos cuenta cómo estamos actuando frente a la sociedad, ¿sí? Miremos el pasado. Respecto al pasado, la conciencia moral actúa como juez, ¿sí? Que emite veredicto de aprobación o de reprobación respecto a la conducta anteriormente efectuada. Entonces nosotros debemos decir lo que hice realmente estuvo bien o realmente estuvo mal. ¿Sí? Debemos pensar en el otro. Y en el futuro, por supuesto, ¿no? Claro, la conciencia moral
Es el estímulo freno de la acción a proyectarse sobre el futuro. Es decir, si yo realmente lo que pienso hacer está bien o realmente no lo está. Es un momento de reflexión. La conciencia nos permite ese aspecto, la reflexión. Muy bien, si nosotros nos vamos a lo que es la moral paradójica, ¿sí? Nosotros vamos a mirar ese aspecto de que nosotros siempre miramos de que todo el mundo, ¿sí? Debe actuar bajo una moral que se ha aprendido, se ha instaurado, se ha construido bajo tres aspectos, ¿no? Los tres aspectos fundamentales viene siendo la familia, ¿sí? Viene siendo su cultura o la sociedad y por supuesto debe haber un aspecto fundamental que viene siendo el Estado. ¿Sí? Y hasta desde una visión de ley también lo va a ratificar. Sin embargo, cuando nosotros ya hablamos de normas, ya hablamos ya más específico de cómo se va a regular esas conductas, pues ya estaríamos hablando de la ética. Pero bueno, vamos a hablar de este aspecto de la moral paradójica. ¿Sí? Fundamental. Hacemos unos de la moral en unos casos, en otros casos escapamos de sus requerimientos. O sea, ¿cómo así que hacemos eso? Por ejemplo, ¿sí? Hay unos ejemplos bien fundamentales. Profe, qué pena interrumpirlo. Lo que pasa es que en la Sí. pantalla no se ve nada, aparece solo un número, un reloj y ya. No sé, perdóneme, a ver, deme un segundito entonces. Gracias. Vamos a mirar a ver si ahí ya la pueden observar. Sí, profe. Señor. Sí, profe. Sí, señor. Señor, ya se puede ver. Muchísimas Puede ver. gracias, ¿no? Ahí, perfecto, listo. Bueno, entonces estábamos hablando de esa partecita de la moral paradójica. ¿Por qué es paradójica, no? O sea, porque es que siempre se trata como de hacer unas cosas, pero en realidad también se piensa en otras, ¿no? Entonces, como por ejemplo, desde la educación, ¿no? Y lo podemos observar no solamente la educación formal, sino también desde todo tipo de educación, la informal y desde la familiar, ¿no? Siempre se está formando en los valores, ¿no? Y entonces se dice, por ejemplo, ¿no? En una clase donde se hable de educación sexual y sobre la cuestión del matrimonio, ¿no? Que es una visión hasta, digamos, que tiene que ver con la religión, ¿no? Siempre se habla desde cómo se debe construir la familia de esa manera tan fundamental, dicen, ¿no? Entonces dicen, usted tiene que cumplir con los requerimientos de la religión para poder llegar al matrimonio, digámoslo en ese sentido, ¿sí? Pero sin embargo, ¿sí? Nosotros podemos mirar que muchos hablan sobre el matrimonio, el conservar un matrimonio y el respeto mutuo que debe haber. Sin embargo, en el mundo hay mucha infidelidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, miren cómo actúa de una manera paradójica la moral, ¿no? Entonces, la moral siempre es exigida, ¿no? Se exige, ¿no? Desde digamos, en una sociedad, ¿no? Que debe efectuar esos parámetros. Sin embargo, así como la imagen nos muestra por detrás, se actúa de otra manera, ¿no? Entonces, miren cómo realmente se comienza a pensar esa visión, cómo nosotros estamos inmiscuidos dentro de la moral paradójica, ¿sí? Y por eso, en casos como, por ejemplo, la política Profe, buenas también, tardes, ¿sí? qué pena. Sí, buenas tardes. Profe, lo que pasa es que solamente se ve el número 10 como si fuera, no sé, no está compartiendo pantalla. ¿Sigo sin compartir? Sí, está con pantalla. Y está Ahí se ve compartiendo, bien. se ve Ahí se ve perfecto. Sí se ve, perfecto. profe. Se ve Sí, bien. debe ser en algunos computadores porque en este sí se ve. profe. Ah, ya, muchísimas gracias a todos. Sí Bueno, se ve. bueno, continuamos, ¿no? Decíamos esa parte de la política, por ejemplo, ¿no? Siempre se promulga un discurso, ¿no? En beneficio de todos y que todo va a ser correcto, pero en realidad la realidad es otra también, ¿no? Entonces, por eso
por eso debemos tener en cuenta cómo nosotros también nos reflejamos dentro de la sociedad. A veces, como decía, la otredad, decía este personaje, Emmanuel Levinas, ¿no? Y cómo a través de saber usar una máscara, dice, ¿no? Nos proyectamos ante los demás y no mostramos realmente lo que somos. ¿Y por qué digo esto? Porque es bien fundamental, ¿no? Entender esta parte sobre la cuestión, espérenme, vamos a la siguiente, sobre esta cuestión, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos, ¿sí? Que siempre se tratan de mostrar, ¿sí? Y tratan de construir, ¿no? Una realidad bajo los intereses personales, ¿sí? Bajo sus propios intereses, los particulares, ¿sí? Y por eso a veces, ¿no? Se muestran de una forma, pero en realidad son otras personas. Y la cuestión tiene que ver cómo nosotros nos estamos educando en cualquier parte, como le digo, desde la educación formal y desde la informal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos vamos a estar, cómo nos estamos educando dentro de la sociedad, ¿no? Ahorita vamos a entrar a analizar ese aspecto. ¿Por qué? Dice, somos éticos y sociales, creamos relaciones con los demás. Estamos sujetos a crear esas relaciones, ¿sí? Nosotros somos seres sociales y creamos esas relaciones, pero nosotros tenemos que entrar a mirar qué tipo de relación estamos entrando a crear. A veces hay relaciones en donde se trata como de más bien de sacar el provecho de los demás y ponerse, ¿no? Como si tratara de estar por encima de los demás. Y entonces aquí es cuando entramos a analizar, ¿no? Nuestro texto, el texto de la ética social y la dignificación de la vida humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender una cosa, nos comportamos a través de relaciones beneficiosas entre las partes de forma voluntaria. Es decir, las relaciones que nosotros construimos con los demás, esas son relaciones que deben tener un beneficio, por supuesto, pero el beneficio no debe radicar en un beneficio particular, ¿sí? Sino que debe radicar en un beneficio común, ¿sí? Por eso viene la palabra comunitario, ¿sí? Esa es la cuestión, donde nosotros debemos entrar a trabajar, no para ser sometidos, sino más bien como para entrar a construir una nueva realidad. En la época de la esclavitud ya pasó, ¿sí? O sea, nosotros debemos tener una visión totalmente distinta de lo que representa la sociedad y la ética, ¿sí? Entonces, esas relaciones que se deben construir son en beneficio común, ¿sí? Entonces, esa es una situación de la que nosotros miramos que en el mundo, en muchas ocasiones, pues no se cumple. ¿Por qué? Porque esas relaciones que se construyen simplemente son beneficiosas para una de las partes, ¿sí? Y por eso existe pues el sometimiento, ¿sí? Existe cómo se subleva a la gente, cómo se trata de menospreciar al otro, cómo se trata de aprovechar del otro para poder tener unos intereses personales, ¿sí? Entonces, nosotros podemos observarlo en el mundo, cómo realmente está sucediendo, ¿no? Y cuando se trata de reclamar los derechos, que es lo fundamental en esta fase, sobre los derechos, entonces ahí viene, ¿no? El conflicto, ¿sí? Viene el conflicto. Entonces, la idea es esa. Se necesita de contratos. Miren cómo nos comenzamos a referir sobre eso. Un contrato entre las partes desde las relaciones voluntarias, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender esta cuestión del contrato? El contrato, ¿no? Como nosotros lo podemos mirar, ¿no? Es una relación que se da entre dos partes, ¿sí? Ya sea en cualquier ámbito, ¿sí? Entonces, ese contrato debe cumplirse, dice. Pero miremos una cosita, ¿por qué llegamos a este punto del contrato?
¿sí? Porque necesitamos, ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Que para poder comprar algo siempre dicen, se exige la factura, ¿no? Entonces, compremos algo, tenga la factura, ¿sí? Ese es como el tipo de referente que me da para decir, yo hice esa compra. ¿Y qué podemos observar ahí? Que ese tipo de contrato no es escrito, ¿sí? Y así nosotros podemos observar contratos en varias partes, con las entidades, con el Estado, con todo eso, ¿sí? Y dentro de las relaciones sociales, entonces, ¿cómo podemos entender ese contrato? Ese contrato tiene que efectuarse a partir de la moral, cómo está situada la moral dentro de nosotros, ¿sí? Ese contrato tiene que fundamentarse a partir de cómo nosotros valoramos ese bien común, esos beneficios, como habíamos dicho anteriormente. Y para eso nosotros entramos a la parte de la palabra, ¿sí? Fundamental, la palabra, ¿sí? Miren, por ejemplo, la cuestión de la oralidad, la palabra, el sentido de promesa, el sentido de cómo yo, de mis valores, cómo yo los estoy manifestando a los demás, ¿sí? Me permite de elaborar ese tipo de contrato que no es firmado, ¿sí? Es un tipo de contrato que yo lo hago a través de cómo conformo mi comunidad y cultura. Es como yo entro a ser parte de ella, ¿sí? Y cómo yo no me voy a aprovechar ni tampoco voy a cometer un etnicismo, como dice la palabra. Etnicista es aquel que quiere someter una cultura o una etnia, ¿sí? Entonces, la palabra se ha ido perdiendo, ¿sí? Hasta podemos darnos cuenta, ¿no? Miren, por ejemplo, que en tiempos originarios todo se hacía con la palabra, ¿sí? La palabra era una promesa, se manifestaba la palabra y se cumplía la palabra, el papel de la palabra, ¿sí? Pero actualmente ya no. Se necesita de un contrato escrito. ¿Cómo la escritura entra a reemplazar, ¿no? La palabra? Eh, la gran civilización inca, por ejemplo, ¿no? Los incas, ¿no? Pues se dice que su tipo, no tenía un tipo de escritura, no había una escritura en específico. Se hacía a través de la oralidad, ¿no? Aunque hay unas discusiones, ¿no? Que el tipo de escritura era cuando se construían esas grandes, sí, esas grandes ciudades que ellos construían como Vilcabamba, ¿no? El Machu Picchu, que ese es un tipo de escritura a través de la piedra. Son discusiones. Sin embargo, todo se ejecutaba a través de la palabra. Y hay comunidades indígenas, miren, por ejemplo, ¿no? Que delimitan sus territorios tan solamente con la palabra, ¿sí? Hasta tal punto se llega a mi territorio y de tal punto hacia allá es otro, ¿sí? Miren la palabra cómo juega el papel fundamental. Y eso permite evidenciar la construcción de una comunidad y de una cultura, ¿sí? Eh, Sin embargo, a veces, miren cómo ha sucedido también la historia, ¿no? La historia también nos permite unas malas pasadas. Mirando esas situaciones que hay comunidades que todavía prevalece la palabra, hay gente que tiene, ¿sí? Y como no está escriturado ese territorio, pues lo escrituran, ¿sí? Mediante ley, mediante notaría, y pues no se apoderan de territorios. Entonces, o sea, miren cómo juega este papel del contrato. Y el contrato, ¿cómo lo tengo que hacer? Pues yo lo tengo que hacer con el otro, con los demás, con el prójimo, ¿sí? Y el prójimo, ¿quién es el próximo con quien tengo a mi alrededor? ¿Sí? Y por eso es fundamental entender esta parte, cultivar los valores. Muy bien, antes de continuar, ¿sí? Para que hacerlo a manera de conversatorio. Ya que tenemos esta primera parte, ¿sí? Hemos dado como un bagaje bien sintetizado sobre lo que es ética moral y sobre todo la construcción de la comunidad. Me gustaría saber por qué se debe implementar este término, el cultivar los valores y no inculcar los valores. Entonces me gustaría de pronto escuchar algunas personas que me puedan hacer su participación frente a esto. Pablo Ferney González,
para ti, ¿qué implica eso de cultivar y no inculcar? Dice, estos principios representan el bien moral. La conciencia de cada individuo es más eficaz que las leyes escritas. Fundamental conocer y entender esa parte, ¿sí? Porque es mucho mejor la conciencia del individuo, sobre todo cuando se habla de la moral, ¿no? Que las mismas leyes. Miren, Colombia, hablemos así, en Colombia tiene una de las mejores constituciones políticas del mundo, ¿sí? En ella están estipulados los derechos, los deberes, lo que debe hacer el colombiano. Sin embargo, podemos observar que en Colombia es uno de los países en donde existe más violencia, más corrupción, ¿sí? Existe más diferencias en todo sentido, ¿no? ¿Y eso qué implica? ¿No? Que el poder de la escritura, o sea, el poder que nos lleva el papel de la escritura, no trasciende hacia la parte de la palabra, ¿sí? Y la palabra tiene que ver con la moral, ¿no? El papel de la moral. Por eso se habla del cultivar, y el cultivar viene desde la familia, ¿sí? Desde la familia, desde cómo nosotros comenzamos a aprender todos esos sentidos, ¿sí? Esos saberes, ¿sí? Esos significados que tiene nuestro contexto, nuestra realidad, ¿sí? Y por eso es muy fundamental valorar las culturas, ¿no? Y por eso quiero también que se entienda que cuando se habla de cultura, no se puede hablar de que hay culturas desarrolladas o subdesarrolladas, que hay culturas superiores o inferiores. No, ¿sí? No se puede hablar de eso. Se tiene que hablar de culturas que son totalmente distintas y diferentes y que cada quien cumple un papel fundamental para poder formar una comunidad. Bueno, miremos esta parte de aquí. Dice, la educación permite la relación con las instituciones y debe cultivar los valores, ¿sí? Lo que estoy manifestando. Cuando se cultiva los valores, así como me lo mencionan, se aprende del ejemplo, se aprende de cómo nosotros miramos a nuestros padres, ¿sí? A nuestros hermanos, cómo nosotros miramos en nuestros contextos, en nuestras ciudades, en nuestras culturas, a la gente, a nuestros alrededores, a la gente, cómo se comporta. Los valores se aprenden desde la familia, desde la sociedad y desde el Estado, ¿sí? Y ahora pensemos en esto, ¿no? Cómo estamos recibiendo toda esa educación, ¿no? En general. Y por eso es fundamental estas clases de ética, ¿sí? Son fundamentales porque nosotros tenemos que también entrar, tenemos que ser sujetos de cambio, tenemos que ser sujetos y actores de cambio, de que lo que estamos mirando y vivenciando aquí no solamente se quede en este plano de una conferencia, de una charla, sino también de que nosotros debemos entrar a poner en práctica estos aprendizajes, ¿sí? Y por eso es necesario saber entender esos contextos, porque todos tenemos contextos distintos, tenemos culturas distintas, ¿sí? Y sobre todo en Colombia, que hay una gran diversidad cultural, una gran riqueza cultural y una gran riqueza humana, ¿sí? Y cómo a partir de esa riqueza que nosotros tenemos, debemos entrar también a poder aportar, ¿sí? En la construcción de un mejor país, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de los principios del comportamiento, como son principios universales, ¿sí? Estos son principios universales, como el respeto a la vida, el respeto a los bienes, el amor a nuestros semejantes, ¿sí? Eso viene, ¿no? Es una filosofía cristiana, ¿no? De Jesucristo, el amor, cómo nosotros compartimos. El cumplimiento de la palabra es fundamental, cumplir esa situación de la palabra es fundamental para poder hablar de sociedad, para poder hablar de ética, para poder hablar de moral, debemos hablar, dice, ¿no? Así como decía Mario Vargas Llosa, ¿no? En su texto, el hablador, ¿sí? Exactamente así lo manifiesta. Debemos hablar. El sujeto es construido desde la palabra, el entretejido de la oralidad de las palabras, ¿sí? Tenemos un lenguaje y ese lenguaje debemos emplearlo, ¿sí? Debemos emplearlo. Entonces,
Y ya casi vamos finalizando en esta partecita, ¿sí? Vemos que Adela Cortina pues también nos manifiesta sobre estos lenguajes, el lenguaje moral. Se aprende desde la cultura, la familia, la sociedad y los medios de comunicación. Y cada cultura tiene sus propios contenidos morales, ¿sí? Y para finalizar, la dignidad humana debe estar sustentada en los derechos. Mire que si nosotros aprendemos todo este proceso de ética, moral, educación, ¿sí? Contextos, cultura, sociedad, ¿sí? Y cómo nosotros lo estamos entendiendo, vamos a entender la dignidad humana, porque nosotros no debemos estar sometidos al otro, sometidos a quien tiene intereses personales. Nosotros tenemos y somos sujetos de derechos. Y por eso nosotros debemos lograr un derecho, un desarrollo humano con conciencia crítica y capaz de evaluarse uno mismo y así poder evaluar a los demás. ¿Sí? Nosotros por eso debemos dignificar la existencia de cada uno de nosotros. ¿Sí? Ese es, digamos, esa es la intervención. Quiero agradecerles, ¿no? Infinitamente por sus aportes, por su tiempo, por sus intervenciones, me parecen adecuadas. Esto sigue, es mucho más amplio. Espero tener otra oportunidad mucho más, con más tiempo para poder desarrollar todavía muchos más conceptos y sobre todo que cada uno de ustedes pueda aportar a la sociedad. No se trata de que se quede ahí, sino también de reconocer sus propios lugares, su lucus de enunciación, decía Enrique Dussel, su lugar de enunciación, donde ustedes están hablando, reconocer su lugar, sus próximos, sus prójimos, y también poder aportar a esos lugares a la construcción de ciudadanía, de país, de sociedad. Muchísimas gracias a todos ustedes, muy amables. Muchas gracias, mi estimado profe Carlos. Realmente, como dices, ojalá tuviéramos más tiempo. Sin embargo, ya hemos estado pensando, queridos y queridas estudiantes y queridos y queridas profesoras y profesores, que vamos a generar una especie de franja, digamos, tertuleando con café alrededor de un tema y donde cualquier estudiante que desee y cualquier profesor también que quiera acompañarnos, generemos un espacio dialógico con estos temas donde pues podemos tratarlos sin la premura del tiempo. Muchas gracias, mi profe, y espero que cuando les mandemos la invitación lleguemos con ese café y tengamos ese espacio de tertulia y de temas. Incluso los estudiantes nos pueden sugerir, mire, trabajemos tal tema, de acuerdo a mi territorio necesitamos escuchar un poco, y también compartir de lo que vivenciamos, y creo que allí estaríamos haciendo un ejercicio bastante interesante. Muy bien, queridos estudiantes, como sabemos que muchos laboran, que el espacio es un poco reducido, entonces vamos a continuar con el segundo punto. La que sigue, mi profe, creo que primero vamos a tener rápidamente, ay, qué pena, ahí me quedó, fue el nombre de, no estaba la que seguía, era la del profe Germán, mi profe Diego. Ah, bueno, entonces vamos a, sí, un momento, porque como él nos da la explicación del ejercicio que vamos a estar realizando de hoy hasta la próxima web. Entonces, profe Germán, te escuchamos y luego vamos a continuar con el profe, qué pena, es que el profe Carlos Mario, para que esté listo mi profe a la explicación del segundo ítem de la guía. Listo, mi profe Germán, te Bueno, escuchamos. bueno, estimada profe Ruth, compañeros y estudiantes, es un gusto poder estar acá escuchándolos, escuchando al profe Carlos Alberto con esa interesante charla que nos dio en torno a los asuntos que nos ocupan. Él mencionaba algo muy interesante dentro de todo lo que dijo de la cultura que viene de cultivo. Y recuerdan que esto de la cultura, sus inicios se lo debemos a las mujeres, que fueron las que empezaron a cultivar, y cuando empiezan a cultivar se acercan los animales y se crea toda la agricultura como la conocemos hoy en día. Y vean que de la cultura también queremos ocuparnos en este Padlet, y es, muchachos, porque queremos saber de dónde somos los de Ética y Ciudadanía del 4002. Entonces el Padlet del día de hoy es un mapa que vamos a generar, y ustedes, la idea es que en el link que les vamos a dar,
Ingresen al Padlet, estimados estudiantes, y ubiquen de dónde nos están copiando y también que hagan un pequeño texto sobre cuál consideran que es el principal problema social de su zona. Eso nos va a servir bastante, estimados estudiantes, para ver dónde estamos, problemas de conexión. Miren ya lo que llevamos con la web de ayer. Encontramos que hay gente en Quito, hay gente en Arauca, hay gente en Tabatinga, hay gente en resguardos indígenas. Entonces, ¿no les parece que va a ser un tejido muy, muy chévere de nuestro curso? Entonces, para participar, muchachos, en la parte que están viendo, en la parte inferior derecha, hay un signo más. El profe va a darle el signo más y ahí aparece, escoge una ubicación. Ustedes empiezan a digitar y ya el sistema les aparece la ubicación exacta. Y después de eso le dice, escribe algo bonito. Entonces, algunos dijo, yo soy de Sogamoso, la ciudad del sol y del acero, y la principal problemática de mi municipio es la desinformación, no es más. Sobre todo que los mejores aportes también vamos a tratar de darles un reconocimiento. Entonces, esto es aparte del curso, aparte del foro, perdón, y es algo para nosotros visualizar un afiche de dónde están nuestros estudiantes, ¿vale? Entonces, ¿a que sí? Vamos por ellos, estimados estudiantes, y ojalá todos participemos. Imagínate donde se llegan a dar las 26.000 participaciones, eso va a ser muy interesante y nos va a servir a todos, como les digo, para información de nuestro curso, entre otros. Es eso, mi profe Ruth. Entonces, bienvenidos muchachos. Yo estaré revisándolo, estaremos todos los profes leyéndolos y vamos a, incluso, ahí les da la posibilidad de que si quieren poner una foto del municipio, chévere. A veces estamos en diferentes ciudades, pero oigan, a mí me gustaría saber cómo es el CEAD donde está la profe Ruth. A mí me gustaría saber dónde, el CEAD donde está el profe Carlos Alberto. Y eso nos lleva también a construir comunidad, Mm. a urdir y a tramar, como dicen los artesanos. Entonces, los esperamos, muchachos, y recuerden que tienen desde hoy hasta la próxima web para participar. Adelante, profe Ruth. Muchas gracias, profe Germán. Realmente creo que va a ser un ejercicio, o es un ejercicio maravilloso, y lo que estás comentando hoy, que podamos tomarle una foto a nuestro centro y lo podamos publicar allí, excelente. Cualquier estudiante que tenga alguna duda o inquietud, te puede escribir para que si necesitan una indicación o al profe Diego, digamos, en esta parte técnica, de que cómo subo la foto o algo así. De todas maneras, ahorita con la explicación que nos va a dar el profe Carlos, yo creo que también se subsanan allí inquietudes que puedan generarse al momento de trabajar con este instrumento del muro de Padlet. Muchas gracias, profe Germán. Mi profe, bueno, creo que antes de darle la palabra al profe Carlos un momentico, vamos a hablar del OA. Muy sencillo, el OA que ustedes van a trabajar en el foro de discusión es que en los contenidos programáticos o los contenidos, perdón, los contenidos bibliográficos, ustedes van a encontrar allí el OA de ciudadanía. ¿Qué vamos a hacer? Lo que hicimos con el OA de ética civil. Vamos a verlo todo. El profe Diego nos colabora como ayer, que fue muy interesante mostrar el OA. Deben hacer el recorrido completo. Van a encontrar 10 preguntas dentro de ese OA en el que ustedes lo deben resolver para que puedan avanzar. Allí el profe nos está indicando cómo es este ejercicio. Entonces es importante que cuando entremos al recurso del OA, que es un objeto virtual de aprendizaje, allí ustedes puedan leer toda la información que hay, realizar el ejercicio interactivo y después de que lo realicen los va a llevar al último slide que se llama conclusión resumen, ¿sí? No los va a dejar llegar hasta ahí, sino resuelven las 10 preguntas que hay de acuerdo al contenido que está. Entonces, por favor, vamos a hacer ese ejercicio. Cuando lo terminemos y nos Profe, aparezca, ¿sí? qué pena, disculpe interrumpirla, qué pena. Hágame un favor, es que yo anoche estuve haciendo ese punto de la guía y la verdad Ajá. personalmente lo intenté 3 veces y al final me sale conclusión, resumen, pero no sale como el resumen anterior de la anterior guía, que salía Sí. como por porcentajes y eso. No me sale, lo realicé 3 veces en diferentes páginas de internet porque yo dije, de pronto es la página y no me sale, profe.
Tranquila, Me Olga, pasó, por eso, tranquila, compañera. por eso lo estamos explicando hoy. No te preocupes, tómale la captura. Profe, estás colocando un contenido de algo. Ah, bueno, me imagino que es como el profe Carlos, porque están aquí con un contenido de psicología. Entonces, cuando estamos trabajando la parte del OA, no hay problema. O sea, aunque es un objeto virtual de aprendizaje como el de ética civil, ambos fueron construidos, digamos, de una forma distinta digamos, por las aplicaciones que se utilizaron. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer todo, Olga, así como lo hiciste, o sea, tú ya lo hiciste. ¿Qué hay que hacer? Tomar la captura de pantalla al último slide que dice conclusiones y resumen. En este no les va a aparecer, digamos, los puntos como les apareció en ética civil. Entonces, pero cuando lleguen allí es porque han realizado toda la lectura y han contestado las 10 preguntas que están propuestas como una interacción con el recurso para que ustedes puedan observar si entendieron la temática que se estaba trabajando, que es sobre la ciudadanía, ¿cierto? Y sobre todo lo que implica ser ciudadanos de un país y de cómo nosotros podemos ejercer ciudadanía en diferentes aspectos. Entonces, lo único que deben hacer, apreciada Olga y apreciados estudiantes que les haya pasado lo mismo, vuelvan solamente, si de pronto hicieron la captura de pantalla de conclusiones y resumen, pues no es sino que la coloquen dentro del foro de discusión y si no, pues volverla a realizar para que les deje llegar hasta el final y toman la captura de pantalla. ¿Listo? Entonces, mire que Sí, aquí el profe, profe. yo lo hice así y ya la Ajá. subí al foro, pues Ah, listo, explicando de que esa fue la que me salió. ya tienes el ítem realizado, Olga, no hay problema. Ese es el Listo, profe, proceso. gracias. Ok, con todo gusto y lo mismo para los demás compañeros. Profe, ¿qué tal si aprovechamos antes de darle la palabra a Carlos Mario? Porque ya sabemos que no es sino que observen todo y no demorarnos para que podamos tener buen espacio de preguntas y respuestas para que miremos dentro de los contenidos bibliográficos el ejercicio que hicimos ayer con el texto de la dignidad, la ética social y la dignificación de la vida humana. Bueno, el profe aquí va avanzando rápidamente porque es que no te deja hasta que no se respondan todas las preguntas, ¿no? Entonces, la idea es que cuando se responden todas las preguntas, les va a llegar allá a conclusiones y resumen. Ese slide es el que ustedes captura de pantalla y la suben al foro. Entonces, vamos a ir acá un momento al texto La ética social, aquí en contenidos de la unidad 2. Este lo vamos a explicar en vista de que algunos dicen que el recurso no sirve, que yo no puedo llegar al documento. Resulta que nuestra universidad utiliza muchos fondos monetarios para que nosotros tengamos varias bases de datos con temas que nosotros podamos trabajar, consultar y que nosotros también podamos estar allí. Entonces vamos a hacer clic como hizo el profe ahí en el texto y los va a llevar a esta página que aparece el nombre del texto, ¿cierto? Perdón, o el nombre del documento. La ética social y la dignificación de la vida humana, un alcance epistémico. Entonces llegan hasta ahí, muchos dicen, no, mire, yo no tengo cómo bajar ese documento, ese recurso, ese link no sirve. Resulta que como esta base de datos es con Dialnet siempre va a aparecer de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al final de esa página, vamos a ir bajando, profe. Vamos a bajar y en la parte final va a aparecer algo que dice acceso a la URL, ¿cierto? Entonces, cuando lleguemos allí, vamos a hacer clic en ese enlace o link que nos están compartiendo y nos va a llevar ya de una vez al documento. Mire que es con Dialnet. Entonces, ¿qué hacemos? El profe nos va a señalar que hay un texto en rojo que dice texto completo en PDF. Vamos a hacer clic allí y se nos va a descargar el documento. ¿Listo? Entonces, esto es algo que puede aparecerles en cualquier curso de la universidad cuando tenemos bases de datos donde no va a llegarnos al PDF de una vez que yo hago el clic. Entonces, ya hoy estamos aprendiendo un nuevo procedimiento para que lo tengamos presente y poder llegar a los documentos que requerimos. Si hay estudiantes de la zona rural
o que tienen en municipios un problema de conectividad amplio, por favor escribirle a su tutor o tutora que tienen asignado, o si no, a uno de los codirectores o codirectoras del aula que ya les mencioné sus nombres, y le solicitamos y le contamos que vivimos en la zona rural, que no tenemos, que se nos dificulta mucho hacer todo ese proceso. Entonces allí ya se les colaboraría con el PDF. Pero es importante, y nos han dicho desde la Dirección Nacional, que es importante que utilicemos los recursos de repositorio y que se denote que nosotros sí estamos haciendo la consulta allí con esa base de datos para que la universidad siga invirtiendo en textos o documentos que nos van a servir para nuestra formación, no solamente de este curso, de todos los cursos de la universidad. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, profe Diego, por colaborarnos. Ahora sí quedamos con el profe Carlos. Recordemos que tenemos los tiempos allí precisos, por favor, para que podamos dejar un buen espacio para las preguntas y respuestas que todos nuestros estudiantes asistentes del día de hoy tienen respecto a las diferentes actividades. Esperamos que con la explicación que les estamos haciendo de cada ítem de la guía y también del anexo que el profe Diego nos va a colaborar ahora con los ítems del anexo, ustedes les aclare bastante dudas que de pronto ya tenían y que al momento de preguntar sean, digamos, esas preguntas que todavía yo no entiendo, o se me dificultó, o realmente como hizo ahora Olga, que nos dijo, no, mire, es que yo ya lo hice y me pasó esto. Entonces ahí podemos aclarar esas dificultades también que a veces se nos presentan a la hora de realizar una de las actividades. Profe Carlos Mario, entonces quedamos contigo. Bueno, muchas gracias. Perdón, profe, el profe nos va a ayudar con todo lo que va a ser el ejercicio del Padlet que ustedes van a tener. Listo, mi profe. Bueno, muchas gracias, profesora Ruth. ¿Se me escucha bien? Sí, mi profe, se te escucha bien. Perfecto, bueno, listo. Entonces, digámoslo para contextualizar un poco, así como bien lo ha planteado pues los profesores, el profesor Carlos, y como lo plantea todo el espíritu del curso de Ética y Ciudadanía, la idea es que nosotros tengamos espacios para dialogar, para ejercitar, digámoslo de alguna manera, nuestra reflexión sobre la ética y la ciudadanía. Y actualmente pues contamos con una cantidad amplia de recursos digitales, de herramientas digitales que permiten la interacción de muchas maneras, digamos, creativas, con la intervención de muchos recursos, etcétera. ¿Listo? Entonces, Padlet es una de esas herramientas digitales que nos permitirá la interacción con nuestros compañeros y el compartir y construir ideas. Bueno, voy a compartir entonces mi pantalla. Acá. Por favor, ¿me confirman si están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Pantalla. Fantástico, listo. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar desde el inicio. Yo voy a hacer un recorrido desde el inicio, desde lo más básico. O sea, no sé qué es Padlet. Entonces, lo primero que voy a hacer es entrar a Google y buscar Padlet. Lo primero que les va a aparecer, para que anoten, digámoslo, el nombre de la herramienta, la tengan presente, igual en la guía aparece claramente. Entramos a Padlet. Allí lo primero que tienen que hacer es, una vez que ingresan a la página, como ocurre en cualquier recurso digital que ustedes encuentren, la mayoría al menos, pueden iniciar una sesión si ya están registrados o registrarse. Esto les va a conducir a una serie de opciones. Ustedes tienen dos opciones básicamente. Registrarse a través de Google o registrarse a través del correo electrónico. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Si ustedes están utilizando, por ejemplo, su computador y ustedes ya tienen abierta su cuenta de la universidad, ¿listo? Ustedes pueden darle en registrarse con Google y allí les va a dar otras opciones. Pero ustedes también pueden ingresar su correo electrónico como en el registro de cualquiera. En este caso, yo tengo mi computador de la universidad o desde mi teléfono también con mi cuenta institucional. Mi cuenta institucional aparece aquí. Y el sistema pues me manda seguido a elegir esa cuenta. Es importante allí, elijo esa cuenta. Disculpe que lo interrumpa, ¿usted cuenta. está proyectando algo o simplemente nos está hablando?
Profe, es que en Yo verdad no sí lo ve- veo, pero Profe, ahí se ve todo. Yo sí lo veo. ahí se El ve, pero profesor está Nos muy están lento. enseñando a registrarnos en el Padlet. Ok, Sí, sí no se lo está veo. viendo. Yo no veo. Está dando. Sí, se está por eso, bien. profe, nombre de la aplicación, Perfecto. yo pero no ahora estoy sí, viendo, pero. Sí se ve. profe, Listo. de la Se proyección ven las Perfecto. opciones para registrar. Compañeros, por favor, dejen de hablar todos al tiempo porque el profesor está hablando. Si necesitan ayuda, pues escriban adentro en el chat o sálganse e intenten volver a entrar porque la pantalla sí se está viendo, pero no hablen todos al tiempo porque estamos interrumpiendo al profesor. Sí se Bueno. está viendo. Perfecto, muchas Ahora sí se gracias. está viendo. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos la opción 1, ¿sí? Eligen la cuenta, yo entro con mi cuenta institucional, aquí ustedes le dan los permisos que correspondan, ¿sí? Inicio sesión en Padlet con mi cuenta de la universidad y aquí les va a mandar a una elección, o sea, los va a poner a elegir. Esto es muy importante. Qué pena, colabórennos por favor con los micrófonos que estén abiertos. Uy, sí, profe, Listo. que apaguen los micrófonos porque no se escucha casi nada, no dejan hablar, no dejan oír la explicación. Muchas gracias. Listo. Entonces aquí tienen 4 opciones básicamente. Como ustedes lo han visto en la guía y ya más adelante lo vamos a profundizar un poquito. Vamos a poner unos detalles en ese tema. Este Padlet va a estar diseñado y enfocado a que ustedes puedan construir un espacio para el trabajo en equipo. ¿Listo? Entonces aquí la opción que ustedes podrían elegir, pueden elegir la más indicada es trabajo en equipo para colaborar con mis compañeros en una base de conocimientos visual. ¿Listo? Es la 4ª opción que nos aparece allí. Listo. Allí les va a mandar a seleccionar un plan. Obviamente, ¿sí? Nuestra opción, la que vamos a elegir, es la opción gratis. Vamos a empezar desde los primeros pasos. Y aquí hay algo que es importante que ustedes tengan en cuenta. ¿Por qué es importante que ustedes tengan en cuenta esto? Porque en el momento en que ustedes eligen la versión gratuita, a ustedes les va a mostrar una serie de condiciones, ¿sí? Les va a decir, por ejemplo, cuántos Padlets ustedes pueden armar, ¿cierto? Cuál es el tamaño de los archivos permitidos que ustedes pueden subir, si ustedes van a subir videos, si ustedes van a subir audio, cuál es el peso que esos archivos pueden tener. Y esto es importante que lo tengan en cuenta a la hora de subirlos o a la hora de hacerlos para evitar, digamos, los inconvenientes que les digan, no, tiene que pagar o no, para que mantengan eso allí como anotado a la hora de construir su contenido. Listo, eso es todo lo que se necesita para iniciar una cuenta en Padlet. Sí, bueno. ¿Se me está escuchando bien y estamos bien en las diapositivas? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, adelante, está Sí, bien. profesor. Sí, profesor. Sí, señor. Sí, señor, profe. Listo. Perfecto, muchas profe. gracias. Adelante vamos a poder tener una franja para solucionar algunas preguntas, entonces voy a hacer toda la explicación y un ejercicio muy breve para que entonces esperemos con las preguntas o las vayamos resolviendo, esperemos hacia el final o las vayamos resolviendo en el chat. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí es todo lo que tienen, ya tienen la bienvenida a Padlet, ya tienen armada su cuenta y vamos a ingresar. Listo, vamos a entrar a Padlet. Allí lo primero que van a hacer es encontrar en la esquina, eso es como la parte superior izquierda, ¿sí? Clic en hacer y eso los va a conducir a otra ventana, los va a conducir a esta ventana llena de opciones, como de iconos, etcétera, pero pues la idea es ustedes que construyan un tablero en blanco. La idea es que den clic justamente allí donde dice tablero en blanco y que debajo dice muro, lienzo, cronología, cuadrícula, allí. Vamos a dar clic ahí. ¿A dónde nos va a mandar eso? Eso automáticamente nos va a mandar a esta interfase. Aquí en esta interfase ustedes podrán ver que tenemos lo que sería un borrador del Padlet aquí a la izquierda y una serie de opciones a mano derecha. ¿Listo? Dentro de esas opciones es importante, ¿sí?, tener en cuenta varios aspectos. Entonces, noten que allí en las opciones de formato dice muro, lista, cronología. Ok. Mientras nosotros armamos esto, siempre tenemos que tener nuestra bitácora de trabajo, nuestro plan de trabajo en el curso.
¿Qué es ese plan de trabajo? Las guías. Ustedes saben que encuentran las guías perfectamente en los entornos de aprendizaje dentro del campus, en el perfil de su curso de ética y ciudadanía. Allí aparece la guía de actividad, en este caso es de la fase 3 correspondiente a la unidad 2. ¿Y qué nos dice esa guía? Esa guía nos dice que debemos crear un muro, ¿sí?, en Padlet sobre la problemática social seleccionada. Por tanto, entonces, allí tienen la indicación del tipo de formato que deben elegir en el tablero del Padlet. ¿Cuál es? En este caso, pues entonces sería el muro. Exacto. En este caso, por ejemplo, la guía también les ofrece un video tutorial al cual pueden acceder. Igual ustedes van a tener la grabación de esta web conference, después van a poder volver sobre lo que estoy explicando paso a paso para formar su Padlet. Listo, entonces es importante. Vamos a, en formato, darle a muro. Aquí, en el título, en las reflexiones sobre temáticas sociales, ese no es el título, yo he puesto allí uno de los títulos, pero el título que ustedes deben poner a su Padlet debe de una u otra forma reflejar también el contenido o la problemática social que ustedes han elegido, que es lo que vamos a discutir cada uno de nosotros en el Padlet que hagamos. ¿Listo? Entonces ya es a elección de ustedes, vamos a ver un ejemplo más adelante, pero es importante allí en ese título. Entonces, tenemos, aquí hay varias opciones, eso es importante. Si nosotros, por ejemplo, en las secciones mantenemos desactivado este tema de tener secciones, implica que va a ser menos versátil el muro que nosotros hagamos. Entonces, ustedes pueden activarlo a manera de columnas, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar con eso? Que los participantes van a tener que usar las secciones que ustedes le diseñaron. Entonces, para que haya una forma más libre de participación en este tablet, si su tablet es elegido por sus compañeros de grupo como el tablet sobre el cual van a trabajar, pues es bueno dejarlo abierto, sin secciones. Es una recomendación inicial para que sea más versátil la participación. Ustedes irán poco a poco explorando, la herramienta se deja explorar, pueden ir cambiando, etcétera. Ok, hecho, eso es importante. Siempre guardar hecho en este caso. Listo, se encuentran con esto. Aquí tenemos un Padlet básico. Esto es lo que se encuentra. Esto es lo que llaman un muro de Padlet. Ustedes pueden darle clic a cualquier parte de este muro. En este caso, digámoslo, le damos clic entonces al título y nos va a abrir este par de ventanas. La ventana que está bien a la derecha, donde dice nuevo tablero, es lo mismo que ustedes ya tenían en la primera. Y aquí van a tener lo que aparece en ajustes, van a tener ya una configuración más detallada de lo que sería su muro de Padlet. Allí noten que existe un espacio para la descripción, ¿cierto? Una elección del fondo de pantalla. Ustedes pueden cambiar esta imagen, pueden elegir las imágenes que deseen, elegir los colores, elegir el tipo de letra, el tamaño de la letra, una cantidad de características. ¿Listo? Ok. Aquí es importante tener la guía a mano, siempre se les recomienda eso. Cada estudiante publica su muro dentro del foro de discusión y el grupo selecciona uno para trabajarlo. Alimentar el Padlet seleccionado por el grupo respondiendo a la pregunta. Vamos a volver a eso después. Pero entonces, allí, lo importante de eso es que ustedes, permítanme un segundo, acá, ¿listo? Ustedes tienen que trabajar sobre la temática, sobre la problemática social que ustedes eligieron en la fase 2. ¿Listo? Esa problemática social que ustedes eligieron en la fase 2, van a describirla, en sus propias palabras, de manera que sus compañeros puedan comprenderla de una manera sencilla. Van a incluir la descripción de esa problemática social en el espacio que aparece aquí, debajo del título, en la parte de descripción. Entonces, un ejemplo de problemática social, ¿sí? Este es solo un caso, ¿no? Ustedes saben que hay millones de problemáticas sociales. Tomemos carencia de espacios y actividades para consolidar la educación ciudadana en la población de adolescentes de una comunidad A. Esa es una problemática social que identificar. ¿Listo? Entonces, en la descripción del Padlet, pues nosotros piensen que esto deben comprenderlo fácilmente sus compañeros, ¿sí? Sus compañeros de grupo. Y les va a facilitar, por ejemplo, que su Padlet sea el elegido para que ustedes en grupo trabajen en ese Padlet, ¿no? Entonces, en repetidas ocasiones, la comunidad A ha reportado a las entidades gubernamentales la carencia de espacios y actividades para la educación ciudadana dirigida a la población de adolescentes.
¿Listo? Esa es la descripción que ustedes pondrían en el Padlet. Eso es lo que se encontrarían sus compañeros de grupo al entrar allí a su Padlet. ¿Listo? Y eso es importante que lo hagan de una manera muy clara, que quede muy entendible cuál es la problemática social, pero no muy extensa. Algo muy concreto que indique cuál fue la problemática social que ustedes eligieron en la fase 2. Bueno, allí nosotros nos movemos en este momento al Padlet. ¿Listo? Vamos aquí a... Les voy a dejar de compartir y les voy a compartir, pero ya dando clic en ese Padlet. Me dirijo entonces a... Permítanme un segundo. Aquí está el Padlet. Listo, estamos acá. Esto era lo que nosotros teníamos. Entonces, el título que yo le puse, carencia de acceso a educación ciudadana. El título puede ser algo corto que capture cuál es el tema o el ámbito de trabajo de su problemática social. Y aquí la descripción de la problemática social. Nótenla, aquí se encuentra. ¿Listo? Siempre allí la problemática social descrita. Entonces, ¿cómo vamos a participar de aquí en adelante? Tengan en cuenta, de nuevo, aquí en la guía, ¿sí? La guía de actividades nos dice que la participación que nosotros vayamos a hacer acá, ¿sí? Debe ser con base en esta pregunta. Pero ojo, vamos en este paso, vamos aquí. Cada estudiante publica su muro dentro del foro de discusión y el grupo selecciona uno para trabajarlo. Entonces no vamos a hacer nada todavía con el Padlet que tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros aquí en este espacio, ¿sí? Van a encontrar aquí una flechita a la mano derecha. Esto es importante porque esto es lo que ustedes necesitan para compartir el Padlet en el foro de discusión. Aquí en esta flechita van a darle clic y van a bajar. Allí ustedes van a encontrar copiar el enlace en el portapapeles. Tienen una serie de características allí, ¿cierto? Esto les permite a ustedes tomar el enlace del foro en el portapapeles. ¿Listo? Tienen, por ejemplo, compartir. Tienen una serie de opciones que a ustedes les van a permitir compartir el enlace. Una vez, ¿sí? Una vez que ustedes tienen, bueno, aquí en los 3 puntitos también les aparece la opción de compartir, ¿sí? Van a ir explorando, digámoslo, distintas características que tiene esto y se van a dar cuenta que ustedes pueden hasta seleccionar el nombre del enlace. O sea, ustedes pueden, Padlet les sugiere un título para su enlace. Ustedes pueden editarlo y poner otro nombre. Pero es importante que ustedes tengan en cuenta que deben copiar estos enlaces y esos enlaces son los que van a compartir en el muro, en el foro, perdón, de el curso dentro del campus. ¿Listo? Una vez que ustedes publiquen ese enlace allí, se esperaría que sus otros compañeros, cada uno, o compañeras también, incluya su enlace, ¿no? Entonces ustedes en equipo van a seleccionar uno de esos muros de Padlet. Cada uno de esos muros de Padlet contiene, como les decía, el título y la descripción de una problemática social. Una vez que ustedes ya hayan elegido, se hayan puesto de acuerdo con sus compañeras y compañeros, listo, vamos a elegir digamos lo que eligieron el que yo tengo acá, el de carencia de acceso a educación. ¿Listo? ¿Cuál es la respuesta que va a ser guía, la pregunta orientadora, perdón, para participar en ellos? ¿Qué mecanismo de protección de derechos podría aplicar en la problemática seleccionada? Entonces, ¿qué mecanismos de protección de derechos podría aplicar para subsanar o para remediar o para contribuir a que esta problemática no se siga dando? ¿Sí? Mecanismos de protección de derechos. Eso es lo que vamos a aportar. Cada uno de sus compañeros va a aportar aquí ideas para la identificación, para la descripción, para el aporte de mecanismos de protección de derechos basados, por ejemplo, en su conocimiento constitucional, en lo que hemos ido trabajando a lo largo del curso. Listo, brevemente. Para hacer un aporte, ustedes le pueden dar clic a cualquier parte de la pantalla o pueden darle clic simplemente aquí en esta esquinita a más. Aquí ustedes pueden poner su aporte, ¿sí? El título del mecanismo de protección de
derechos o el título que ustedes deseen. Y noten que aquí Profe. les permite Profe, poner el contenido. Sí, adelante, adelante. considero pertinente en este apartado que cada uno de los estudiantes coloquen su nombre para así identificar el aporte de cada uno. ¿Listo? Y en la parte de donde escribe algo bonito, pues escribir el nombre del mecanismo y la solución pues que ellos planteen de acuerdo a su experiencia y conocimiento. Exacto. Sí, muchas gracias por esto. Profe. Hola, tutor. Buenas noches, buenas tardes. Hola, buenas noches. Si quieren, terminamos acá y vamos lanzando las preguntas al final, si les parece. Qué pena que le Vale, tutor, lo que pasa es que tengo varias duditas, entonces quisiera aclarar. Lo que pasa es que ya... Bueno, para todos y todas, vamos a terminar la explicación para que nos quede un solo discurso, para poderlo también compartir de una manera más práctica, y luego vamos a abrir nuestro espacio para dudas, preguntas sobre este tema y sobre la guía de actividad. Entonces no se preocupen que las dudas van a ser resueltas, igual esa grabación se les va a compartir. Entonces un poco de paciencia y profe puede continuar. Muchas gracias, Diego. Listo. Ok, entonces allí es los micrófonos, porfis, colabórenos allí con los micrófonos. Ponen el título de su mecanismo. Esto es importante, pueden también poner el nombre de quien participa, que aparezca allí el título del mecanismo, ¿sí? O del dispositivo o el aporte que ustedes quieran, le permite a sus compañeros no tener que entrar a leer qué fue lo que ustedes hicieron, sino ver, por ejemplo, si hay similitudes entre lo que ellos van a aportar y quién fue el que lo aportó. Listo. Ustedes describen su mecanismo acá, hacen los aportes allí y noten que la plataforma a ustedes les permite varias cosas, ¿sí? A ustedes les permite, por ejemplo, agregar imágenes. Aquí ustedes pueden poner palabras clave, de acuerdo con lo que ustedes quieran, violación a los derechos, a derechos fundamentales, pueden poner lo que ustedes deseen. ¿Listo? En este caso, la palabra clave que yo ya había incluido es educación ciudadana. Y vean, a ustedes les manda ya imágenes, les sugiere imágenes, seleccionan las imágenes que ustedes deseen allí incluir y ya tienen una publicación que incluye el mecanismo, su nombre, la descripción del mecanismo y las imágenes. ¿Cómo va a aparecer esto? Va a aparecer en el centro. A medida que sus compañeros y compañeras vayan haciendo otros aportes, ¿sí? ¿Listo? Entonces estábamos ahí. Vamos a construir un aporte adicional. Este fue el primer aporte del primer miembro del equipo. Otro miembro del equipo dice, bueno, yo tengo otro mecanismo, el mecanismo 2. Pero esta persona dice, bueno, en vez de poner una imagen y una descripción, yo realmente encontré un video en YouTube que aporta bastante para entender cuáles serían los mecanismos de protección de derechos o un mecanismo en particular. Van a dar clic aquí en donde dice más 12, más tipos de adjuntos. Le dan clic y noten una característica muy interesante que tiene la plataforma y es que les permite desde la plataforma misma hacer búsquedas. Entonces, el video yo lo tengo en YouTube o tengo un podcast en Spotify o quiero buscar, por ejemplo, en la web. En este caso elijamos YouTube, ¿sí? Que es una plataforma que todos conocemos. Ustedes pueden aquí poner sus palabras clave, ¿no? Aquí arriba, donde dice, en este espacio de búsqueda, yo ya he puesto una palabra clave que es educación ciudadana y me manda los videos sobre educación ciudadana que yo tengo a disposición desde la plataforma en YouTube. En ese caso, tomo la primera, educación ciudadana, conceptos principales. ¿Y qué va a suceder? Pues que va a anclar el video directamente a mi publicación. Y aquí pongo la descripción de por qué considero que ese video aporta para la identificación o comprensión de los mecanismos de protección para solucionar esa problemática social. Siempre publicar y van a estar publicándose de izquierda a derecha, poco a poco. Por último, bueno, hay muchas opciones que da la herramienta, pero digámoslo que hay otra persona. Digámoslo que Clara es una persona, aquí pongamos a Clara. Se me olvidó poner el nombre en la anterior publicación, eso es importante, digámoslo que aquí está Clara y Clara dice, oiga, yo quiero expresarme con mis compañeras y compañeros a través de video, porque tengo aquí la Constitución, me gustaría leerles unos artículos de la Constitución, de pronto mostrar mi rostro, presentarme y hablar pues de lo que
Es importante hablar en este espacio que es de los mecanismos de protección para esa problemática. Entonces, Clara puede ir acá de nuevo. Y noten que dentro de las opciones dice grabadora de video. Si damos clic ahí, pues obviamente el sistema no me va a funcionar porque va a decir que estoy conectado con esta reunión. Pero Clara, al darle clic ahí, puede abrir su cámara, grabar el video, explicarse con sus propios gestos, con los recursos que necesite y va a quedar vinculado ese video a su publicación. Puede hacer exactamente lo mismo con la grabadora de sonidos, puede grabar su voz, entonces puede adjuntar imágenes y al mismo tiempo adjuntar mensajes de voz, etc. Yo les invito a que, como se diría vulgarmente, le cacharreen porque es una herramienta muy interesante para el trabajo en equipo que les va a servir a lo largo también del resto del curso, pero también a lo largo de su trabajo dentro de los entornos digitales, pues que es tan importante como ustedes lo saben en la universidad. ¿Listo? Allí pues obviamente una vez que se grabara el video, ponen siempre la descripción y lo publicarían. Noten, aquí aparecería el video y el aporte de Clara. Acá faltó el nombrecito como para no dejar este Padlet. Y eso es básicamente Padlet. Cacharréenle, igual ustedes van a tener esta grabación a disposición suya después de que terminemos y van a poder volver sobre este paso a paso cada vez que lo necesiten. Es importante, siempre como una guía de trabajo, tengan abierta la guía correspondiente a la fase, que es lo que les va a ayudar montones para poder saber cómo se está dando todo el proceso, para dónde deben ir, qué debe ser el trabajo individual, cuál debe ser el trabajo grupal. Bueno, eso creo que era todo. Espero que no me haya quedado hablando solo. No, estamos ya todos. Muchas gracias. Profe Carlos Mario, antemano, pues agradecerle por el espacio, agradecerle por la explicación. Creo que fue demasiado clara para los estudiantes, está el paso a paso. Recordarle que le vamos a compartir esa grabación y pues también tratar también de compartirles únicamente este espacio donde se creó el Padlet. Entonces yo creo que ha quedado claro. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a unir este espacio con la explicación de la guía para ir con la matriz de círculo y luego sí nos unimos con todas las preguntas e interrogantes que existan ya con todos esos elementos. Entonces para que los que tienen la manito levantada, listo. Entonces nuestra guía de actividades de esta fase número 3 tiene varios elementos. Entonces importantísimo, supremamente importante para hacer ese trabajo del curso de ética es seguir claramente los pasos que están ahí en la guía y ahora vamos a conectar con las diferentes explicaciones de las demás temáticas o elementos que tiene esta misma. Entonces, nuestra siguiente actividad equivale a 120 puntos, ¿sí? Tenemos plazo de entregarlas al 30 de octubre. Esta actividad, esto inició el 2 de este mismo mes, es decir, que tenemos más o menos de 29 a 30 días para realizar la actividad. Lo primero que vamos a hacer, y eso lo vimos ahora con la profe Ros, lo primero que van a hacer ustedes es mirar, observar, escuchar los diferentes audios, lecturas, las OVA, los OVI, que están ahí en el entorno de aprendizaje. Eso con cuál es el sentido, porque ustedes están en un proceso de formación y esta es la formación ética, va también a partir de unos conceptos sobre la ética, sobre la moral, sobre la ética social, sobre las problemáticas sociales. Entonces, para que el estudiante tenga algún bagaje y vaya formando su criterio, es importante irnos empapando de esos conceptos que nos deja acá el curso. Entonces, antes de iniciar el Padlet, antes de iniciar la matriz de círculos, antes de hacer la reflexión crítica del anexo, primero, los conceptos, las lecturas. Esas lecturas, recuerden que ya el profe cuando iniciamos esta webconferencia, nos hizo una breve descripción de una de las lecturas que están ahí. Si ustedes tienen dudas de esas lecturas, no les queda claro un tema, contáctense con su tutor, ¿sí? O contáctese también con el espacio de atención sincrónica permanente donde podemos hablar sobre esos temas. Entonces, eso es lo primero. Ya luego de tener esa lectura consciente, vamos al siguiente paso. El siguiente paso acá, vamos a el LOA, fue lo que miramos también con la profe Ruth, esa captura de pantalla, cuando terminemos el LOA de la revisión,
En este OVA recuerden que no les va a aparecer ningún puntaje ni nada, simplemente ya en la última página les va a aparecer la última pregunta, le toma captura de pantalla y esa la van a cargar en el entorno de evaluación. Luego van a tener el podcast Mecanismos de Protección de los Derechos, realicen el foro de discusión de la fase 3, crear un muro. Aquí vamos. Crear un muro de la problemática social. Aquí yo creo que viene una pregunta, muchos están pensando, bueno, ¿cuál problemática social, profe? Aquí la problemática social que ustedes van a trabajar es la que identificaron en la actividad anterior. Es decir, que este trabajo es una continuación de la actividad anterior. ¿Listo? Entonces, muy importante, no es una actividad nueva, no es una problemática que vayamos a buscar en otro lado, es la que ustedes identificaron en la actividad anterior, es la que vamos a trabajar. ¿Dónde la vamos a trabajar? En el Padlet que nos enseñó el profe Carlos Mario de cómo ingresar, de cómo hacerlo. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer en esas actividades. Primero, mi problemática, ya sea la problemática de la contaminación, ya sea la problemática de la responsabilidad con los animales, ya sea la problemática de mi parque, ya sea la problemática de mis fuentes hídricas, ya sea la problemática de las consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos. Bueno, esa problemática que ustedes identificaron, vamos a hacerla en el Padlet. El Padlet ya saben más o menos cómo hacerla. Luego, cada estudiante publica su muro dentro del foro, es decir, cada uno de los grupos está compuesto por 5 estudiantes, es decir, van a tener 5 Padlets que van a compartir en ese foro. ¿Listo? Cada uno lo comparte. Aquí aclaro una de las preguntas que ya habían adelantado. Ese trabajo es colaborativo, no es colaborativo. Es un trabajo netamente individual, se califica de manera individual. Simplemente es que van a hacer un trabajo, van a ayudarse en un trabajo en grupo, pero la nota de la calificación es netamente individual. ¿Listo? Entonces, para que eso lo tengan presente. Profe, si no participan todos, solo participé yo, trabaja con su muro. Profe, que solo llegaron 2, trabajan con el muro de esos 2. ¿Listo? Entonces, ustedes más o menos esperan una fecha prudente, si han pasado 15 días y no encontraron otros foros, solo está el suyo, solo hay los 2 compañeros. Si solo apareció el del compañero John Jairo y el compañero Diego, entre esos 2 van a escoger uno de los 2. ¿Listo? Entonces no tiene que esperar hasta la última fecha que todos comenten, sino con los que hayan. Recuerdo, es un trabajo netamente individual, se califica de manera individual, simplemente se ayudan en este trabajo de grupo en la escogencia de un muro. Entonces ahí vamos bien. Luego, ya como todos publicaron en el muro, en el foro, los muros, van a escoger uno. De los 2, de los 3, de los 4 que existan, van a escoger un solo Padlet. ¿Listo? Y ese Padlet lo van a alimentar, ¿sí? A partir de la siguiente pregunta. ¿Qué mecanismos de protección de derecho podrían aplicar en la problemática seleccionada? ¿Sí? Atento a eso. Como ustedes seleccionaron un muro y ese muro que seleccionaron pues tiene una problemática, ¿sí? Si por ejemplo, si había la problemática de la contaminación, de las basuras, bueno, X, y escogimos la problemática de el cuidado responsable de las mascotas, por ejemplo. Entonces vamos a trabajar sobre este tema porque este fue el muro que escogimos. No quiere decir que lo vamos a cambiar con el resto de actividades, no, simplemente es para llenar este muro. Y vamos a seleccionar qué mecanismo de protección de derechos podrían aplicarse en esa problemática. Cada estudiante debe responder a esa pregunta, es decir, si los 5 personas del grupo participan en ese muro que seleccionaron, van a haber 5 comentarios. ¿Listo? No importa si no participan todos, que solo participaron 4 o participaron solo 3, no importa. Lo importante es que ustedes seleccionen un grupo, un foro, un muro y con ese van a trabajar. Luego van a publicar antes del cierre de la fase del muro terminado dentro del foro de discusión.
Entonces, cualquiera de los participantes van a decir, mire, profe, en el trabajo en grupo de los compañeros Juan y Pedro, seleccionamos este muro y comparten el enlace. ¿Listo? Eso es el trabajo que hacen en el Padlet y en el foro de discusión. Y por último punto, van a ustedes a trabajar el informe final de la fase 3. Ese anexo, ¿listo? Entonces, ese anexo lo descargan también ustedes en el entorno de aprendizaje, es un formato en Word, que ese formato de Word es el que ustedes van a cargar en el foro, en el entorno de evaluación. Entonces, aquí vamos separando los puntos. ¿Qué se trabaja en el foro y qué se carga en el entorno de evaluación? ¿Qué se carga en el foro? El trabajo del Padlet, ¿sí? Todo ese trabajo del Padlet, lo individual, lo colectivo, se trabaja en el foro, y recordando que esa participación en el foro con el Padlet, todo ese ejercicio en equipo, tiene una calificación de 60 puntos. Es decir, que casi es la mitad de los puntos que da esta actividad. Es decir, supremamente importante iniciar con el trabajo en el foro en estos momentos. Luego, ya la otra parte. ¿Dónde están los otros puntos, profe? Que nos vamos de esta actividad. Los otros puntos están en el anexo que ustedes van a cargar en el entorno de evaluación, que es este. ¿Me confirma, por favor, si ya ven mi pantalla? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Listo. Entonces, los otros puntos, ¿sí? de esta actividad, de la fase número 3, están en este anexo. ¿Listo? En este anexo, ustedes no van a modificar nada. ¿Sí? No modifican. Es este anexo que se les entrega. Lo que ustedes van a hacer es simplemente reemplazar algunos datos que son de uso personal. Por ejemplo, el título ya está. ¿Qué le cambian? Nombre del estudiante, Juan, Pedro, Isabel, Angélica. Número de identificación, o número de documento y grupo al que pertenece. Y acá el nombre de su tutor. ¿Sí? Ya sea Diego, ya sea John, ya sea Germán, el nombre de su tutor. Y acá en la parte de abajo, ¿qué están estudiando? Música, filosofía, sociología, bueno, lo que ustedes están estudiando, el centro donde se matricularon y por último la fecha. Eso es lo que ustedes agregan o reemplazan. ¿Listo? Más no le quitan ni le ponen nada. A estos formatos, a estos anexos, no hay necesidad de que ustedes le coloquen introducción, no hay necesidad que le coloquen portada, no hay necesidad que ustedes coloquen un índice, no. Tal cual como se les está mostrando en este momento, es lo que ustedes van a cargar. Y luego venimos acá al paso a paso. El primer elemento es la matriz de círculos. Esta matriz de círculos la van a hacer con base a dos elementos. Uno, a un texto que encuentran en el entorno de aprendizaje que se llama La ética social y la dignificación de la vida humana. Con ese texto ustedes se van a basar para comprender, para reflexionar en este ejercicio. Dicen, listo, profe, ya lo leímos. Bueno, y esos cuatro, esa matriz que tiene una división de cuatro elementos, ¿con qué la llenamos? Esa matriz la van a ustedes a completar o diligenciar con 4 preguntas. ¿Dónde están esas preguntas? Esas preguntas cada uno de ustedes, su tutor, en el transcurso de esta semana o empezando la otra, las va a aportar en el foro de discusión. Cada uno de sus tutores va a ir al foro. En uno de los casos ya algunos tutores ya lo han colocado, entonces revisan el foro, ese mensaje de apertura que todos dejamos, todos los tutores, y mira cuáles son las preguntas de la matriz. Esas preguntas no van en el foro, simplemente ustedes las identifican en el foro y las traen al documento Word y las completan en esa matriz de círculos. ¿Listo? Entonces, para que quede claro, no van esas preguntas, las encuentran, las observan, las leen, las copian y las diligencias las desarrollan en la matriz de círculo. Esa matriz de círculo la pueden hacer en este formato que les estamos mostrando acá en Word o pueden utilizar otra herramienta como Canva, como Genially, ¿sí? Cualquier otra. Ese es uso totalmente libre. Lo importante es que ustedes nos muestren evidencia en el trabajo.
la reflexión de la lectura, pero también esa reflexión aparte de esas 4 preguntas orientadoras que haga al tutor. Si algún estudiante dice, profe, no, es que a mí se me dificulta esas herramientas o el internet no es suficiente, entonces lo que puede hacer es algo muy sencillo. Coge una hoja en blanco, dibuja su matriz de círculos, redacta sus respuestas, trata de tomarle una foto lo más clara posible y esa es la que nos va a cargar acá a cargar la actividad acá en este van. Borran esto, se lo eliminan y colocan acá la fotico o la imagen que descargaron de alguna aplicación o simplemente la diligencian acá directamente. Como quieran, ahí sí son totalmente libres. Pero lo que deben tener en cuenta es la lectura y las 4 preguntas orientadoras que deja su tutor en el foro de discusión. Luego viene, ya vamos para las preguntas, no vamos poco con pausa y todo para ir conectando. Luego viene otro elemento, que es la reflexión. ¿Listo? Esa reflexión la van a hacer con base a otro documento. Entonces, esos documentos que nosotros dejamos ahí en ese entorno de aprendizaje no simplemente es para que estén ahí de decoración o que estén ahí simplemente como requisito del curso, sino que son elementos que ustedes van a utilizar para fortalecer sus conceptos y fortalecer este aprendizaje que están realizando en ese momento. ¿Cuál es la lectura? El cuidado del sí y del otro en Foucault. O sea, esa es la lectura que ustedes van a realizar, una lectura consciente, una lectura detallada, y luego de esa lectura van a realizar una reflexión para la construcción de una bioética del cuidado. Entonces, esa reflexión lo hacen ustedes con la lectura. Aquí algo muy importante. No se trata de que ustedes, bueno, esa lectura es bastante llamativa, es bastante, nos lleva a la reflexión. Entonces, aquí no se trata de que ustedes nos transcriban las ideas del autor, porque el autor ya dio su opinión, ¿sí? Ahora aquí lo que nos interesa es que usted, como ciudadano, ¿sí? De X o Y comunidad, de la parte urbana, de la parte rural de Colombia, usted ya identificó un problema social en su comunidad. Usted ya es consciente que en su sociedad existen diferentes problemáticas que están a nivel global, pero que también se aterrizan en su comunidad. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema a nivel mundial con la lucha contra las drogas. Esa lucha contra las drogas en Colombia se deja con el narcotráfico, con el microtráfico, con la venta de sustancias psicoactivas. Esa problemática a nivel nacional, nosotros la podemos encontrar en nuestro barrio, en nuestra comunidad, claro que sí, con la venta de estupefacientes, con los contaminación en cuanto a los olores, con el ambiente sano. Bueno, esa problemática de lo global se traslada a nivel país y también a nivel local. Entonces, yo ya sé que existe una problemática global, ya sé que se refleja en mi entorno. Entonces, yo ya estoy haciendo una reflexión, un análisis, yo ya sé, identifico a qué persona le está perjudicando, también identifico que se han tomado algunas medidas que no han servido, ¿sí? Uno dice, no, bueno, es que ¿qué hacen con los vendedores? ¿Sí? Los cogen y los sueltan. Ya hay un análisis, ¿sí? Que la ley o que las normas no están sirviendo en ese ejercicio. Todo eso lo escribimos. Entonces, esa reflexión que uno hace mentalmente, lo que nos invita acá es desde esa perspectiva, desde el cuidado, eh, desde el cuidado del sí y de los otros, ¿sí? ¿Cómo estamos nosotros respondiendo? ¿Cómo nosotros estamos actuando? Entonces, ese tipo de reflexión que estamos haciendo aquí en este momento es lo que ustedes van a escribir. Aquí lo que nosotros queremos leer es al estudiante reflexionando sobre la lectura, pero esa lectura relacionada, enfocada a su entorno, a su problemática y a su visión, porque ustedes ya se están formando en esa cuestión y tienen un criterio sobre las cosas. Ustedes saben qué les parece bien, qué les parece mal, qué les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría cambiar de su sociedad, de su país. Entonces, eso es el espacio perfecto para que ustedes nos cuenten, nos digan qué es lo que ustedes piensan. ¿Y qué hacemos nosotros como tutores? Apoyándonos a partir de estos textos, estos documentos. Entonces, ese es el ejercicio de la reflexión, una reflexión mínimo de 200 palabras, máxima de 300, acá. Luego seguimos al siguiente punto, que ya terminamos con nuestras referencias bibliográficas.
Esas referencias bibliográficas son todos esos documentos que hemos nombrado. Los documentos con los que ustedes van a desarrollar el Padlet son los documentos que van a desarrollar la matriz de círculos, son los documentos que van a desarrollar la reflexión. Entonces, esos documentos que ustedes utilizaron, leyeron, son los que nos van a relacionar acá en los referentes bibliográficos. Este documento ustedes lo guardan como recomendación, lo guardan en PDF, ¿sí? Le dan opción, guardar como, opción PDF, y es lo que ustedes van a cargar en el entorno de evaluación. Y esa es la actividad, ¿sí?, de nuestro ejercicio de la fase número 3. Entonces, todos esos elementos. Ahora sí, yo creo que también en la medida que he estado hablando, pues hemos resuelto algunas de las dudas, algunas inquietudes que se han generado. Entonces, les invito ahora sí de forma muy ordenada, tal cual como está el orden, en la pantalla de participantes. Vamos a iniciar contestando algunas preguntas. Entonces, ahí sí vamos a pedir la colaboración del profe Germán, del profe Carlos Mario, del profe John Jairo, del profe José Javier, la profe Sandra, que estamos acá como equipo de red, contestar en diferentes preguntas de acuerdo a los temas que hemos abordado. Entonces, vamos a iniciar de una forma muy, muy ordenada con Yarixa Jimena. Buenas tardes, profe. Yo tenía pues varias dudas, pero como usted dijo, ya se han ido resolviendo, pero una de ellas es, Sí, el Padlet se hace de manera individual, ¿sí? así es. Se carga el foro y de ahí de los cinco Padlets se elige uno y dependiendo de las preguntas se da la respuesta del mecanismo, ¿sí? Creo que entendí eso. Así Las es. preguntas orientadoras, pues al transcurso de esta semana o de la otra, los da el tutor. Y, ¿cuál era la otra? Y pues creo que era esa. Listo, perfecto. Listo, entonces. Ya, muchas gracias. Bien. Sí. Listo, entonces seguimos con Yanir Alejandro. Estar atentos cuando se les esté llamando, pues para agilizar en la cuestión del tiempo. Buenas tardes. ¿Sí? Bueno, yo tengo dos dudas. Bueno, lo que pasa es que ya yo realicé el mural, ¿cierto? En el Padlet. Pero no lo realicé de la manera en como lo acaba de realizar acá el tutor. Ya que yo lo realicé, me guié de acuerdo a cómo está el video en la guía. Lo realicé, digamos que poniendo diapositivas y en cada diapositiva poniendo imágenes. Entonces no sé si de esa manera esté correcto o tenga que eliminarlo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. No sé si los profes captaron bien el interrogante del estudiante. ¿Puedes repetir la pregunta porque no me quedó muy claro qué fue lo que lo hizo? ¿Cómo? Mire, lo que pasa es que yo hice el mural, me guié fue del video que nos mostró la tutora, ¿sí? Entonces en el video nos muestran que para hacer el mural tenemos que ir poniendo como una serie de diapositivas. Por ejemplo, tenemos que colocar la introducción, luego la descripción del problema y así sucesivamente. Entonces, como lo hizo el profe acá ahorita, no lo hice así, lo hice fue como les estoy diciendo, añadiéndole como estilos diapositivas a cada estilo y poniéndole imágenes. Entonces no sé si de esa manera esté correcta o tenga que eliminarlo. No, yo creo que no hay inconveniente. Entonces que haya participado en el Padlet y que pues, los demás puedan, digamos, mirar lo que usted colgó ahí, y si lo escogen o no lo escogen, pero igual ya su participación en el Padlet está, entonces no hay problema. Sí, No, además, no, además el profe Carlos nos invita, bueno, ustedes deben cumplir con la cuestión de ingresar al Padlet y crearlo. Ya lo otro que ustedes hagan ahí, imágenes, videos, más diapositivas, pues es la creación de cada uno. Ahí ustedes ya tienen la libertad de cómo quieran presentar su Padlet, entonces no hay ningún inconveniente, Yanir. Okay. Otra pregunta. En el foro, la profe nos dice que debemos comentarle a cada uno, pero en el foro, no en el Padlet. Es decir, debemos comentar en el Padlet, pero también debemos comentarle en el foro.
Vemos que es la idea, ¿no? Siempre el foro usted lo tiene que, bueno, se debe tomar como si fuera el salón de clase normal, ¿no? Pues yo estoy en un salón de clase normal. La idea es que ustedes discutan, aparte de lo del Padlet, hay otros tipos digamos, de aportes de sus compañeros que se pueden discutir y se pueden comentar en el foro. Entonces es la idea, ¿no? Que aparte del Padlet, también comenten en el foro los aportes de sus compañeros. Ok, esas eran mis dudas. Muchas gracias. Vale, Yanis, buenas noches. Sandra Buenas Patricia. noches. Sandra Patricia, vamos en orden, por favor. Sandra. Profesores, buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Bueno, yo tenía la misma duda del compañero. Yo ya hice mi Padlet. Voy a compartir el link. No sé si usted tenga acceso a verlo para que pueda entrar. Ahí lo acabo de enviar. Entonces, pues mi duda era eso, porque me he quedado para aclarar. Ahí está. Ya lo puede ver, no sé si creo que usted lo pueda compartir porque sé que es la misma duda de los compañeros. Es que de hecho en el video, cuando están haciendo la explicación, se entiende eso, que hay que agregarle un contenido y en base al contenido es que se van a responder las preguntas. ¿Qué mecanismos, de acuerdo a esas imágenes, se puede implementar? Eso como... Profe Carlos, ¿nos ayuda ahí aclarando ese ejercicio ahí? Bueno, listo. Muchas gracias, Sandra, por tu pregunta. Bueno, de pronto varias cosas que te pueden servir. Ten en cuenta que la idea es que tú presentes un muro como propuesta a tu equipo de trabajo, a tus compañeros, ¿cierto? Entonces, digámoslo, en el Padlet que estoy viendo, tú podrías de pronto en la descripción poner una explicación un poquito más detallada de la problemática, el tema de la recolección de las basuras, ¿cierto? Y una vez que tú lo pongas allí, por ejemplo, si tú pones 4 participaciones o muchas participaciones, cuando tus compañeros y compañeras lo vean, pues van a encontrar temas que ya de pronto estén agotados. Y recuerda que en el Padlet lo importante es que los aportes vayan centrados en mecanismos de protección de los derechos, ¿sí? En relación con la recolección de basuras, que es tu caso, ¿cierto? Entonces yo te diría, puedes tomar este Padlet que ya hiciste, ¿sí? De hecho, la plataforma te permite duplicarlo, ¿sí? Y puedes tener esto ya como un insumo para tu trabajo, pero en lo que compartas a tu equipo, plantéale solamente la problemática social y deja abierto el muro para que ellos puedan contribuir con los mecanismos de protección social si eligen tu muro de trabajo. ¿Sí me entiendes? Piensa, por ejemplo, que si tú entras a un Padlet de otro miembro del equipo y está de pronto lleno ya de cosas que no están explícitamente enfocadas a la identificación de mecanismos de protección de derechos, puede verse un poco desordenado. Entonces, la idea es que tengamos al final un equipo que tiene un título, una descripción de una problemática y aportes a lo largo del Padlet con distintos recursos, con imágenes, con videos, etcétera, enfocados en protección, en mecanismos de protección de derechos que puedan ayudar a subsanar esa problemática social, ¿sí? Y al final eso es lo que quede, que la persona externa a tu equipo diga, entramos a ese Padlet, uy, mira, esta es la problemática, estos son los mecanismos y estos son los recursos que utilizó el equipo, para que quede más claridad. No sé si eso de pronto resuelve un poquito tu duda. Gracias. Carlos, gracias por su aporte y Sandra por su pregunta. Seguimos con Sofía. Buenas tardes. Hola, Sofía. Mi pregunta es con respecto también a lo del Padlet. Pues ustedes decían que pues, digamos que en un caso hipotético los compañeros no publican sus aportes y pasan los días, entonces ustedes ya dicen que pues entonces sigamos con nuestro mismo Padlet. Lo que yo quisiera saber es que, por ejemplo, hasta qué fecha tendría que esperar yo, o sea, por ahí 2 semanas o hasta la próxima semana, como saber un tiempo exacto. Listo, pues ahí ya depende de la dinámica que se vaya generando en el foro. Entonces, esa primera semana se espera que ustedes ingresen
y presenten su Padlet. ¿Sí? Eso es como para dar unos tiempos. Ya la próxima semana ya es como para tiempo para que ustedes vayan revisando los demás Padlet que compartan sus compañeros y irles haciendo los comentarios. Entonces yo creo que finalizando la próxima semana, tipo viernes, tipo sábado, ya no están esos Padlets de los otros compañeros, pueden ustedes iniciar el trabajo con los que estén o con el suyo. Yo creo que es prudente esos 15 días aproximadamente para hacer esa parte del trabajo. Pero entonces ustedes mismos también en el foro van midiendo sus tiempos como tal, pero como es el tiempo de esta semana para que ustedes vayan colocando y la otra para que vayan leyendo y mientras que van leyendo van dando esa espera para que los demás vayan participando. ¿Listo? Y tengo otra pregunta, qué pena, pero no Sí, es Sofía. referente a lo de la guía. Es que tengo como un inconveniente, por así decirlo, pues yo soy estudiante de primera matrícula y me estaba inscribiendo a los IPAs. Y entonces pues estaba asistiendo a unos IPAs de ética que son los sábados. Y esos IPAs aparecen pues abajito del curso que uno tiene matriculado. Pero por ejemplo yo bajo y miro todos mis cursos y aparecen otras que son dizque comunidades de interacción y participación académica social. Y hace como 3 semanas que me aparecieron varios eventos donde yo estaba convocada. Entonces yo me Listo. inscribí. Vale, Sofía. Esto es para todos y todas. Preguntas diferentes, de pronto así, y otras, nos las dejan al final y las podemos responder. Pero para darles una claridad rápida sobre ello, lo que ustedes van a participar y que da puntaje son los IPAs de primera matrícula, que son los que se han inscrito, competencias o ética. Luego ya los profesores de manera personal y atendiendo ya a su dinámica de enseñanza y de contacto con los estudiantes, los profes de manera autónoma crean también CIPAs. Entonces, el profe John Jairo ha creado un CIPAS de el medio ambiente, el profe Carlos Mario ha creado un CIPAS de derechos humanos, el profe Germán nos ha creado un CIPAS de normas APA, ¿sí? Pero esos son todos temas de interés. Si usted está interesada en alguno de esos temas de conocer, de profundizar, se puede inscribir de manera totalmente libre. Por eso le parecen ofertados, mas no tiene la obligación de asistir a todos ellos. ¿Sí? Simplemente es oferta que nosotros les damos. Ya el estudiante diga, me interesa saber sobre normas APA. Me interesa saber sobre derechos humanos. Y nos conectamos, nos escribimos y asistimos. Para eso es la oferta de los otros IPAs. ¿Listo, Sofía? Sí, señor. Sino que es que, perdone, pero yo sé que usted hizo que al final, sino que solo quería comentar que yo me inscribí a uno de esos IPAs que yo digo que son como o sea, diferentes a los IPAs de primera matrícula y hubo un error, como que el profesor dijo que estaban entrando de más estudiantes y dijeron que pues como que hubo un error y que nosotros no debíamos estar allá porque ese no era mi tutor. Entonces pues ahí yo quedé con la duda porque ya no sabía si estar ahí o no. Listo. Si quieres, Sofía, ya más a detalle, si quieres me escribe a mi Teams. Me busca tal cual como aparezca en pantalla porque no lo puedo decir acá en grabación o si no después nos bajan el video de YouTube. Entonces me escribes y yo le doy la respuesta más precisa. ¿Listo? Bueno, Y, señor, muchas vale. gracias. Y vamos con una última pregunta para cerrar nuestra grabación y después de cerrar la grabación vamos a seguir respondiendo preguntas, ¿vale? Entonces la última para que quede en ese espacio, Edinson José. Profe, es que yo intenté ingresar a lo del Pallet, bueno, el link que enviaron ahí y me dice que pues yo estoy intentando ingresar con el usuario de la UNAP y me dice que necesito unos permisos del administrador. Entonces, no sé si crearlo con ese correo o con el correo personal mío. Para crear el Padlet, no es Para registrarme. para registrarse. Ajá. No, eso es totalmente libre, como lo mostró el profe Carlos Mario. Ustedes pueden inscribir con su cuenta, con el personal. Si le haga algo muy práctico. Si no le funciona con el correo institucional, hágalo con su correo personal. Ok. Sí, no hay Sí, ningún sino que yo inconveniente. dije pues para hacerlo con el correo institucional, pues estamos manejando eso, entonces, pero no me deja, dice que necesito permisos del administrador, entonces Listo. tenía esa Si no pequeña lo deja pregunta. con su personal o si no, también intente con otro navegador.
que tal vez puede ser eso también. Ah, ok, también puede ser. Ah, listo, profe, gracias. Listo, entonces recordarles, no se vayan a desconectar, vamos a seguir contestando preguntas, pero vamos, sí, a cerrar nuestra grabación, nuestra web de ética y ciudadanía para las aulas A, B, C y D, agradeciéndole a todos nuestros estudiantes que participaron de manera activa, que estuvieron muy atentos, prestos en este ejercicio, y de igual manera a nuestros profes que estuvieron muy atentos con sus aportes, tanto al profe Carlos Alberto como al profe Carlos Mario, el profe Germán, a la profe Jacqueline, el profe John Jairo, el profe Jonathan, el profe José Javier y la profe Sandra, que han estado tanto en el chat, tanto también acá en micrófonos, atendiendo a todos nuestros estudiantes. Agradecerles, mil gracias, y nos encontramos en una tercera web en otro momento. Entonces, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.